Igual sucede con el derecho. Les voy a decir por qué. Pero en la práctica, las partes lo siguen usando al formular sus demandas. ¿Saben por qué? Porque ese modelo plantea la demanda es de procedencia antigua y se mantiene vigente. ¿Dónde se ha salvado? ¿Dónde ha quedado así fosilizado el silogismo como alegato, como estructura del alegato de una de las partes? ¿Dónde ha quedado ahí? Como si fuera pues, un resto arqueológico. Ahí, que cuando uno a veces ¿no? comienza a hurgar en la tierra, lo encuentran con esto, en la demanda. Señores, la estructura de una demanda, la estructura de una denuncia, surge en Grecia. Tiene más de 2000 años, más de 2000 años. Ahí está. El fundamento de derecho, o sea, el petitorio, lo he puesto para entenderlo, lo he puesto así, ¿no? Pero es fundamento de hecho, es la premisa menor. La premisa menor tiene párrafos, los párrafos tienen oraciones y las palabras, es la narración, fundamento de hecho. El fundamento de hecho es la premisa mayor, los artículos del código que fundamentan tu petitorio. Los medios probatorios, la prueba de la menor, o sea, la prueba del fundamento de hecho, y el petitorio de la conclusión. Ahí está, premisa menor, premisa mayor, prueba de la menor y conclusión. De esa forma ahí vemos el origen. El silogismo se mantiene en la estructura de nuestros escritos. ¿Sí? Ocurrencia de riesgo. En la utilización del silogismo judicial unilateral, que ya hemos mencionado, lamentablemente a veces, eso fue a propósito de Abancay, lamentablemente a veces se opta exclusivamente por el argumento y alegato de una de las partes. Lamentablemente ese riesgo, o sea, la aplicación del silogismo judicial unilateral ocasiona a veces que se silencie a la otra parte y se opte por el alegato de una de las partes. Ya sabemos que eso se conoce como el nombre de falacia del hombre paja. Ahí está, la falacia del hombre paja o del hombre inexistente. Eso está presente y como una sombra en el cuerpo judicial. Peligro latente. A ver, peligro latente. Con la aparición del silogismo judicial unilateral, esto vendría a ser una especie de resumen, ¿no? Con la aparición del silogismo judicial unilateral, el resultado de un proceso, entre paréntesis sentencia, ya no dependía del resultado del debate, de las dos posiciones antagónicas o teorías del caso en conflicto o controversia, como era en Grecia y Roma, con la retórica. Por lo que esta falacia constituye siempre un peligro latente. ¿Se dan cuenta? Ya el resultado del proceso judicial del juicio ya no depende del debate, necesariamente del debate entre las dos partes, ¿no? Por lo que esta falacia del hombre paja siempre está latente, es un peligro. El silenciamiento de la parte contraria, el silenciamiento de lo que dijo y probó la parte contraria. Pero también ocurrió algo, eso también se puede poner ahí como centro firme del paradigma, ¿no? Como creencia o principio irrefutable, el predominio de la escrituralidad. Con la irrupción del silogismo judicial unilateral, con el surgimiento, con la aparición, irrupción del silogismo judicial unilateral y la aparición del código como panacea de todos nuestros problemas, la escrituralidad desplazó la oralidad. Ahí también se fregó todo, Zabalita, ahí se fregó el derecho. La escrituralidad desplazó a la oralidad en los procesos judiciales. En razón a que el resultado de estos, de los procesos, ya no dependía de un debate oral entre las partes, como ocurría en Grecia y Roma, sino que ahora era estrictamente un producto del razonamiento deductivo ¿de quién? Del juez. La pelota fue desplazada al juez. El juez es el que... En el juez está el resultado del proceso. Ya no es un árbitro entre las partes, sino el producto, el resultado del razonamiento deductivo del juzgador, del juez, aplicando dicho silogismo. Vale decir, el silogismo judicial unilateral. Así como Newton descubrió las leyes que rigen el mundo físico, ¿no? Así como Isaac Newton descubrió las leyes que rigen a la naturaleza y al universo físico, se entendió en el derecho natural racionalista o en la ciencia jurídica moderna que el código era un catálogo que contenía todas las soluciones para los conflictos humanos. Por lo que el juez era la boca del liquidador, Montesquieu, no pudiendo salirse del marco rígido de una norma jurídica establecida en un código, siendo sancionada esta infracción con la casación. ¿Y qué es la casación? Fue el gran invento francés para remediar las anomalías producidas en la aplicación del silogismo unilateral, hablando
en castellano, la casación fue el invento para sancionar al juez, ¿no es cierto?, que se salía de los límites rígidos del silogismo judicial unilateral. Por eso que la casación es un invento contrarrevolucionario, y algunos creen en él. O sea, la casación, o sea, aquellos que dicen yo creo en la creación jurisprudencial de derecho, yo creo que el juez no aplica el silogismo, yo creo que el derecho aplica las reglas de interpretación, los métodos, aplica las ciencias auxiliares, disciplinas auxiliares, la antropología, la etnología, y que el juez debe buscar la solución en muchas cosas, ¿no? Y después dice, no, pero yo creo en la casación, es contradictorio, porque la casación justamente fue inventada para sancionar al juez. ¡Cállate! El juez es la boca del legislador, ¿no? Por eso digo, ¿no?, esto es así como Newton descubrió las leyes que rigen el universo, el movimiento, el mundo físico, el código fue el invento donde se encontraban todas las soluciones. A un alto ahí. ¿Quién me puede decir? Mejor dicho. La obra de Isaac Newton, Principio Matemático de la Filosofía Natural. En esta obra están contenidas todas las leyes que rigen el universo y el mundo físico. Las 3 leyes de la dinámica y la ley de la gravitación universal. ¿Ya? Lo enseño, ¿no? Porque se supone que acá, usando geometría, porque la geometría ¿qué era la geometría? Era el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que utilizaban los físicos matemáticos? La geometría. La geometría analítica. ¿Ah? Y acá están las 3 leyes del movimiento de la dinámica y la ley de la gravitación universal. De esta forma se rige el universo. ¿Tú quieres saber por qué los cometas, el cometa Halley regresa de cuando en cuando, cada tiempo? Ahí está la respuesta. Así como el poema de Boyle, que hablaba en alusión a cuando Newton descubrió los efectos de refracción en la luz. Así es. Cuando dice que dijo, ¿no?, cuando Dios dijo, hágase la luz, apareció Newton. Así es. Me hace recordar el teorema de Boyle. Ahí está. De Boyle. Ahora, igual el Código Civil. Este es el Código Civil francés, por ejemplo. Acá está toda la solución. Y usted, juez, simplemente aplica. Ese es el origen de nuestra ciencia jurídica. Es importante. ¿Quién me puede decir cuáles son las 3 leyes de la dinámica del movimiento? Y la ley de la gravitación universal. ¿Quién me la puede decir? Quinto de secundaria. ¿Quién sabe? Yo sé que para ser, de repente me pueden decir doctor, pero para ser abogado, jurista no se aplica, pero que alguien me diga una nomás. Una. Toda acción tiene una reacción. Perfecto. ¿Principio de causalidad? ¿Causa directa? No. La que he dicho él es la tercera ley de la dinámica. Toda acción origina una reacción, igual, contradictoria y opuesta. Está bien, la tercera ley de la dinámica es misma. Otra. Está yendo por ahí. Claro. Esa es la ley de la gravitación. La ley de la gravitación universal, ¿cuál es? Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La ley de gravitación universal. Primera ley de la dinámica. Todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea obligado por otras fuerzas, ¿cierto?, a cambiar de estado. ¿Y la segunda ley de la dinámica? Todo cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que se le imprima. Son las 3 leyes de la dinámica y el principio y la ley de la gravitación universal. Las leyes, esas son las 4 leyes que rigen el mundo físico. Ese es dogma. Pero también surgió la dogmática jurídica. Y eso es algo contradictorio. ¿Se acuerdan ustedes que Hugo Grocio quiso emancipar el derecho a la teología? ¿Se acuerdan ustedes? Y dijo, el derecho natural existe aunque Dios no existiese, aunque Dios no lo quisiera. Aún así la voluntad de nuestro Señor, sea que el derecho natural no exista o no se aplique, el derecho natural prevalece. Pero ya se murió Hugo Grocio. Y siempre que pasa, cuando hay una revolución teórica, ¿cuál es el problema? Cuando surge el marxismo,
cuando hay una revolución teórica, ¿qué pasa? Lo que inicialmente eran liberadores, como Jesús, al final, de algo que era para liberar al hombre, se convierte ¿qué? En una doctrina de fe. Por eso que se hacen las revoluciones teóricas. Nosotros predicamos ahorita la libertad. Predicamos la libertad de pensamiento y de repente estamos construyendo una teoría antidogmática del derecho acá, de la calle. Pero nosotros vamos a morir y nuestros discípulos de acá a unos 40, 50 años van a crear una religión de esto. Y van a ser fanáticos. Y el fanatismo es decir, tú no estás de acuerdo, eres enemigo del pueblo, entonces vas a ser quemado y eliminado. Eso es. No, es que es así, esa es la historia universal, señores. Esa es la historia universal. Y lo pasó por el derecho. Así le quemaron a Jordano, ¿no? Claro, pues. A pesar que su intención, la intención de los juristas, los padres del derecho natural racionalista, Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, Christian Wolff, Cristian Tomasios, Tomás Hoff, Baruch Espinosa, a pesar de que la intención de ellos era emancipar el derecho a la teología, paradójicamente, al igual que los dogmas de fe que son construidos por los creyentes y seguidores del autor, le hacen jurista y líderes de una revolución religiosa, los teóricos del derecho natural comenzaron a construir dogmas jurídicos que extraían del contenido de las normas jurídicas utilizando la abstracción, formando un sistema cerrado de doctrina irrefutable, que era considerado el depositario de toda la verdad jurídica que debía guiar al juez en la aplicación del silogismo judicial a un determinado caso litigioso. Se creó la dogmática jurídica. ¿Por qué? Porque en la praxis nos encontramos que en una norma jurídica, ¿no?, o en la aplicación de esa norma jurídica no se llevan todas las respuestas al caso. Comenzaron a surgir excepciones al sistema. Estamos hablando pues de 1800, 1900, siglo XIX, siglo XVIII, pues, y siglo XX inclusive. ¿Qué sucedía? El juez se encontraba con que esta regla de derecho, por ejemplo, alegada por ambas partes, no solucionaba el caso. O sea, el caso real, el caso vívido, el conflicto humano, rebasaba los límites de la norma jurídica sustancial o material. Entonces el gran invento ahí fue la dogmática jurídica, que supuestamente los juristas o los abogados extraían, ¿no?, de la norma jurídica un lenguaje que no estaba visible, ¿no?, utilizando la abstracción. Por eso que comenzaron a engordar ya el silogismo, o sea, la norma comenzó a engordar y comenzaron a poner los abogados ahí lo que querían. ¿Saben cómo surge la dogmática jurídica en realidad? Cuando un abogado decía, yo voy a encontrar los principios y las reglas que subyacen a esa norma jurídica, señor juez, yo voy a hacer una interpretación y doy mi versión de norma, porque comienzo a engordar, pues comienzo a engordar la premisa mayor, la premisa menor, comienzo a engordar el supuesto de hecho. O sea, la consecuencia jurídica no la puedo modificar, pero el supuesto de hecho, la situación supuesta, el supuesto de hecho, la comienzo a engordar. Comienzo a engordar. ¿Para qué? Para convencer al juez que yo tengo la razón. Y ahí nace la dogmática jurídica. Yo voy extrayendo de la razón esos conceptos, esos elementos, esos principios que no son evidentes de una lectura superficial de la norma y que supuestamente subyacen espiritualmente ahí, escondidas entre las letras del artículo del código. Ese es el origen de la dogmática jurídica. Ese es el origen de la dogmática jurídica. Yo podría decir en el cinturón, que es parte del cinturón protector. La dogmática jurídica trata que este sistema no se venga abajo. Ese es el origen de la dogmática jurídica, que supuestamente trata de darle herramientas al juez. Pero ¿cuál es la utilidad de la dogmática? ¿Cuál es la utilidad de la dogmática? Cuando el demandante interpone su demanda, se entiende en este paradigma que el juez va a verificar si el hecho controvertido está previsto en alguna premisa mayor del sistema, es decir, en alguna norma jurídica. Si la verificación es positiva, entonces el juez está ante un caso justiciable, que es susceptible de activar el funcionamiento de la maquinaria judicial, bla, 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 para resolver el hecho discutido, formulándose la solución a través del silogismo unilateral. Perfecto, ahí no hay ningún problema aparentemente. Pero ¿qué sucede cuando el hecho controvertido difiere de la exactitud del supuesto de hecho de la premisa mayor?
Repito, pero ¿qué sucede con el hecho controvertido? El caso litigioso, penal, civil, laboral, difiere de la exactitud del supuesto de hecho de la premisa mayor del silogismo, es decir, de la fórmula general. Si en casos concretos los hechos controvertidos presentan determinadas excepciones, variantes o matices, es el caso vívido, por lo que no representa un fiel reflejo del supuesto hecho de la fórmula general establecida en el código normativo, le hace código civil, la dogmática, para salvar el sistema, extrae los principios, la regla de la regla, los elementos que supuestamente subyacen en la norma jurídica sustantiva y que están implícitamente contenidos y no son visibles a la lectura de dicha norma. La dogmática extrae los principios, la regla de la regla, los elementos que supuestamente subyacen en la norma jurídica sustantiva y que están implícitamente contenidos, que no son visibles a la simple lectura de dicha norma. Lo cual determina, señores, ¿qué cosa? La ampliación, yo dije en orden, la ampliación y crecimiento del supuesto de hecho original. Ese supuesto de hecho original que eran 4 palabras, ¿no? Todo aquel que mata a otro, ¿no? Todo aquel que mata a otro, ¿no? Ya le comienzan a agregar, ¿no? Dolosamente, sin intención, sin atenuantes, ¿no? Sin agravantes, ¿no? Ya se comienza a crecer, pues, la dogmática comienza a crecer. O sea, la dogmática comienza a ampliar el supuesto de hecho original. Y esto se eleva a la categoría de dogma o verdad revelada, que viene en auxilio del juzgador en la aplicación del silogismo al caso concreto. Esta verdad revelada, o sea, dogmatismo, la dogmática jurídica viene en auxilio del juzgador, auxilia al juzgador cuando tiene problemas en la aplicación del silogismo al caso concreto. Pero ¿qué es la dogmática? Es el alegato, la interpretación, la visión que tiene una de las partes de un conflicto que al final se eleva a verdad efectiva. Eso que pasó con Jesucristo, con mucho respeto. Jesucristo, yo entiendo de una lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que no vino a establecer pues una jerarquía eclesial predominante, ¿no? Donde definitivamente pues la acción, la caridad sea reemplazada por toda una parafernalia eclesial. No vino a fundar una religión. No vino a fundar una religión. Jesucristo no vino a una religión. Jesucristo viene a decir, simple y llanamente, señores, el reino de los cielos, o sea, busquen el reino de los cielos, que está dentro de ti. Dentro De nosotros, está dentro del reino de los cielos. Y él no vino a establecer una jerarquía. A ver, ya, tú eres el tesorero, tú eres la secretaria, ¿no es cierto? Entonces, no vino a establecer eso. Pero eso es lo que lamentablemente pasa a las religiones y también a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los dogmas fundamentales de la religión cristiana? En este caso, yo le llamo a la religión cristiana vieja, ¿no? A la religión católica, en oposición a la protestante, porque más vieja, pues, de todas las religiones cristianas, la vieja es la católica. ¿Cuáles son las principales verdades de fe o dogmas? ¿Quién me puede decir? Acá estamos haciendo abstracción un momento de nuestra verdad. Algunos son ateos, me he informado, por si acaso. Algunos son ateos, algunos son agnósticos, ¿no? Algunos son viejos marxistas, algunos son evangélicos, algunos son protestantes, algunos son católicos fanáticos, algunos son católicos y los felicito, son libres. Eso es tu lado íntimo y personal. Eso no nos interesa ahora en este momento. Se lo digo con toda sinceridad. Pero por un tema académico, por un tema científico, les pregunto, ¿cuáles son los dos principales dogmas de fe de la religión cristiana católica? La religión católica. Acuérdense de los concilios de Nicea, de Constantino el Grande. El principal dogma es que Dios está integrado por 3 personas, la Santísima Trinidad. Ahí está el origen del proceso, por acaso, ¿eh? Ahí está el origen del proceso. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas en una, pero no son 3 dioses, es un solo Dios. El principal dogma. ¿Y el otro dogma cuál es? Que Jesucristo murió, pero resucitó. Como dice San Pablo, ¿no? Y esto no lo cito, esto lo leo de San Agustín, ¿eh? San Agustín citando a San Pablo. ¿Qué dice? Que si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra religión sería vana. O sea, tú demuestras que esos 2 dogmas no sirven. O sea, lo demuestras que es imposible, porque entras a un nivel, simplemente la religión cristiana no existe. Que te quedaría la fe, pero la fe en el fundador, ¿no? Porque tanto
O sea, las tres religiones monoteístas del mundo, ¿cuáles son? La mosaica, o sea, la judía, ¿no? La cristiana y la musulmana, ¿no? Fundada por Mahoma. Las tres creen en el mismo Dios. Solo que acá es Dios, acá es Jesucristo y acá es Mahoma. Alá es Dios y Mahoma es su profeta, ¿no? Entonces, pero al final el núcleo central es el mismo. Jesucristo, que dijo: yo no vengo a derogar la ley y los profetas, yo no vengo a derogar la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Yo no vengo a derogar Éxodo, Génesis, Levítico, Números, de Deuteronomio. No vengo a derogar eso, yo vengo a mejorar. Eso es lo único que tengo. ¿No es cierto? Es el mismo supuesto, ¿no se dan cuenta? Si utilizamos la metodología, los programas de investigación científica y eurolacatos, podríamos ver cómo el cristianismo superó al judaísmo. Eso lo haremos algún día. Los invito un día a hacerlo. Un sábado a las 4 de la tarde, aquellos con un cafecito y libre de todo esto. O a las 7, porque creo que trabajan los sábados. ¿Por qué la física de Newton superó la física de Aristóteles? Una buena pregunta. ¿Por qué la física de Newton es mejor que la de Aristóteles? ¿Por qué la astronomía de Copérnico, de Tycho Brahe, Galileo y Kepler es mejor que los horóscopos? ¿Por qué es mejor que la astronomía de Ptolomeo? ¿Por qué? Si Kepler se ganaba la vida y Galileo también se ganaban la vida haciendo horóscopos cuando eran jóvenes. Se ganaban la vida haciendo horóscopos cuando eran jóvenes. Sí, es risible, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué la física de Newton es mejor que la de Aristóteles? ¿Por qué la física de la relatividad de Einstein, los cuantos de Planck, es mejor que la de Newton? ¿Por qué? Porque tiene método científico y es objetivo. Solamente les quiero hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, quiero dejarla ahí, pero ¿por qué? O sea, yo personalmente te digo que a veces te parezca risible y me quedo con esta. Porque es más precisa. Ajá. Buscan dejar Preciso. Porque Newton estudia la física de los cuerpos naturales, pero la de Einstein es la de las partículas, con mayor precisión. Claro. como Bacon, que estudiaba no solamente el método deductivo, sino el inductivo también. Por eso que los gringos tienen suerte en el derecho. Por eso que no son tan dogmáticos. ¿Por qué los gringos? Es una buena pregunta, buena acotación. ¿Por qué los juristas, por qué el derecho anglo-norteamericano, el common law, a diferencia del civil law, que es el sistema europeo continental, por qué ellos no tienen tanta dogmática jurídica? ¿Por qué ellos más se basan en el leading case, en el precedente judicial? ¿Por qué? Justamente porque ellos se guiaron más por Bacon que por Descartes. No se guiaron tanto por la razón. O sea, un juez, aunque hay un libro que se llama, ¿no?, La crisis del proceso judicial estadounidense. Ese libro, quien quiera, se lo puedo facilitar. Hay un libro que se llama La crisis. Hay otros libros que están en crisis el proceso judicial. Pero ellos se guían en base a la analogía, no a la subsunción. Ellos no utilizan el silogismo judicial, la subsunción, ellos utilizan la analogía. Y por otro lado, pues ellos se basan en el precedente, ¿no? Pero la respuesta va por ahí. Pero, aunque no lo creas, estimado amigo, ese tema de que por qué la teoría de Cristo superó la de Moisés, por qué la física aristotélica superó la física de Newton a la aristotélica, la astronomía de Copérnico a la de Ptolomeo, ¿no? Aunque no lo creas, no es tan fácil la respuesta. Un día vamos a proponer analizarla y veremos que no es tan así como lo vemos, ¿no? Pero eso es otro tema. Bien, seguimos. Pero ¿cuál es el peligro de la dogmática jurídica? Claro, cualquiera me puede decir, como me lo dijeron a Bancay, ¿no? Pero doctor, ¿y cuál es el problema que uno escriba el libro, no? Total, me gano la vida. Sí, pero fue una broma, ¿no? Y todo el mundo se rió, ¿no? Igualmente, son 150 personas que se rieron. ¿Ya? Pero ¿cuál es el peligro de la dogmática jurídica? Yo quiero escribir, quiero ser publicista, ¿no? Y por ahí me hago famoso, me leen, ¿no? Y me hacen caso cuando veo por publicidad, ahí se escribe el libro. Pero ¿cuál es el peligro de la dogmática jurídica? Como es producto del silogismo judicial unilateral, en muchos casos los proyectos de dogmas, o sea, los bebé dogmas, lo llamo yo, son construidos o elaborados por la defensa de una de las partes litigantes, tratando que el juez se adhiera a su tesis argumentativa, convenciéndolo que determinada premisa mayor del código o sistema normativo contiene ciertos principios, reglas o elementos que no están expuestos explícitamente y que justamente apoyan o respaldan dicha tesis argumentativa.